Para conocer la historia se tiene que el registro de la primera investigación en la transfusión de sangre fue en el siglo XVII, cuando el doctor Guillermo Harvey describe la circulación y las propiedades de la sangre en el año de 1628. En 1818, el doctor James Blundell realizó una transfusión humana durante un parto. Fue hasta 1901 que el doctor Karl Landsteiner descubrió los primeros grupos sanguíneos A, B, O y los principios básicos de la compatibilidad entre estos. En el año de 1942 en México surge el primer banco de sangre en el Hospital Español y Hospital Juárez, y hasta el año de 1988 se da inicio a la creación de los 31 centros estatales de la transfusión sanguínea en México. Actualmente nuestro país tiene mucha vigilancia en los bancos de sangre y sobre el control de donadores ya conocidos. Esto se realiza por personal especializado con amplia experiencia en control de calidad. De la misma manera, se han impuesto mecanismos de protección para evitar la transmisión de sífilis, hepatitis, paludismo, entre otras. Actualmente en México existen en total 572 bancos de sangre registrados. Como todos los procedimientos que se llevan a cabo en los establecimientos de atención médica, el error no está ausente en este. Un 50% de los eventos adversos derivados de la transfusión sanguínea se deben al factor humano y la otra mitad se debe a problemas de carácter técnico. Algunas de las causas frecuentes de error asociado a reacciones transfusionales pueden ser la confusión en la distribución del componente sanguíneo y en la administración del componente sanguíneo, al no seguir la cabalidad del protocolo de identificación del receptor. Los incidentes adversos con mayor frecuencia se presentan en el manejo de la sangre y estos son el procesamiento de las muestras, porque estos se presentan en mayor número y se podrían alterar la cadena transfusional al impedirse el procesamiento. La solicitud con datos no coincidentes con la muestra con volumen incorrecto, que son la muestra coagulada, hemosilada, lipémica, en tubo incorrecto y la solicitud ilegible. Los eventos adversos relacionados con las transfusiones sanguíneas son las reacciones adversas que ésta conllevan, por lo que se relaciona a hacer primero de una transfusión una hemovigilancia, para la implementación de las acciones de mejora dirigida a disminuir y, de ser posible, evitar todas las reacciones que pueda tener. Al proceso de la transfusión, es recomendable identificar los errores vinculados a la atención de la salud que puede derivar en complicaciones asociadas a la disponibilidad y al manejo de la sangre. Es indispensable identificar los factores de riesgo que derivan estas reacciones, por lo que se recomienda conocer el historial transfusional del paciente, evitar la transfusión de más de una unidad de sangre o hemocomponente de forma continua, o en caso de no contar con el grupo y RH del hemocomponente prescrito, se debe notificar al médico tratando con la finalidad de valorar alguna alternativa de compatibilidad con el elemento. Algunas de las medidas de seguridad a destacar que debe de considerar el personal de enfermería antes, durante y después de la transfusión son: verificar la existencia del consentimiento informado del paciente o familiar responsable, evitar transfundir productos que hayan estado sin refrigeración controlada durante más de 4 horas una vez que hayan salido del laboratorio, entre otras más. Al finalizar la transfusión, anotar y describir en el expediente clínico las siguientes características de la transfusión realizada: productos sanguíneos administrados, signos vitales antes, durante y después de la transfusión, junto con el volumen total transfundido, tiempo de la transfusión y respuesta del paciente. La transfusión se debe separar el equipo de transfusión de la bolsa y se debe desechar en el contenedor rojo. Si hay una reacción adversa, el personal de enfermería deberá suspender de forma inmediata la transfusión y debe llevar toda la bolsa de sangre junto con el equipo al banco de sangre. Se deben tomar muestras sanguíneas con o sin anticoagulantes y de orina dependiendo del tipo de reacción. Se debe notificar al médico que prescribió esta transfusión para determinar la reacción. En caso de reacción alérgica se debe tomar una prescripción médica con difenhidramina o hidrocortisona, y en caso grave se debe usar adrenalina por vía intravenosa. Se debe dejar constancia de transfusión y posibles reacciones en una hoja de registros de enfermería y debe anexarse al expediente clínico.